No tenemos esa clase de dinero guardada bajo el colchón. Elena, tienes que ser realista con esto. Mi padre estaba parado en la puerta de mi departamento, con los brazos cruzados y el rostro severo. Detrás de él, mi madre asentía, con la boca apretada en una fina línea de desaprobación. Yo me quedé allí, paralizada, pensando en mi hijo de 7 años, Mateo, que dormía en la habitación del lado. Su respiración era dificultosa incluso con la máquina de oxígeno funcionando. Las facturas médicas estaban esparcidas sobre la mesa de mi cocina como pruebas acusatorias de mis fracasos. 1,5 millones de pesos. Esa era la cantidad que el especialista había cotizado para el tratamiento experimental que podía salvar la vida de Mateo. Su rara condición cardíaca ya no respondía a los tratamientos convencionales y el tiempo se estaba agotando. Me llamo Elena y tengo 31 años. Vivo en la Ciudad de México. Trabajo como maestra de ciencias en una secundaria pública, mientras crío a Mateo sola. Su padre se marchó cuando diagnosticaron a Mateo a los 3 años. No pudo soportar tener un hijo enfermo. Eso fue hace 4 años, y desde entonces he estado librando esta batalla sola. Mis padres vivían a 20 minutos, en su cómoda casa en Lomas de Chapultepec, una zona exclusiva, la misma casa donde la habitación de mi hermana menor, Camila, todavía se conservaba como un santuario. ¿Realista?, repetí con la voz quebrada. Mi hijo podría morir sin este tratamiento. El doctor dijo que tiene quizás 6 meses si no actuamos ahora. Hija, entendemos que esto es difícil, pero ya te hemos ayudado mucho a lo largo de los años. Pagamos 3 de sus cirugías. No podemos vaciar nuestras cuentas de jubilación así nada más. No les estoy pidiendo que las vacíen. Les estoy pidiendo un préstamo. Les devolveré cada centavo. Conseguiré un segundo trabajo. Haré lo que sea necesario. Mi padre negó con la cabeza. Elena, apenas puedes mantenerte a flote tal como estás. ¿Cómo nos pagarías? Sé sensata. Hay planes de pago, opciones de financiamiento médico. Deberías buscar eso. Ya había buscado. Había pasado semanas investigando cada posibilidad. Los planes de pago tardarían demasiado. Mateo no tenía años para esperar. Las financieras médicas querían tasas de interés que me enterrarían durante décadas, y la mayoría no me aprobaba porque ya estaba ahogada en deudas médicas. He intentado todo lo demás, dije en voz baja. Ustedes son mi última esperanza. La expresión de mi madre se suavizó ligeramente, y por un momento pensé que podría convencer a mi padre. Pero entonces él habló de nuevo, con voz firme. No podemos hacerlo, Elena. Lo siento, pero tenemos que pensar en nuestro propio futuro también. No nos estamos haciendo más jóvenes. Se fueron poco después, y me quedé junto a la ventana, viendo su auto de lujo alejarse. El peso de su negativa se posó sobre mí como una manta asfixiante. Entré en la habitación de Mateo y me senté junto a su cama, escuchando el siseo constante de la máquina de oxígeno. Su pequeño pecho subía y bajaba de forma irregular. Se veía tan tranquilo durmiendo, ajeno a que sus propios abuelos acababan de sellar su destino. Hice llamadas al día siguiente. Contacté a cada miembro de la familia que se me ocurrió. Primos lejanos, hermanos de mi madre, cualquiera que pudiera ayudar. La mayoría ofreció simpatía y pequeñas cantidades que no harían mella. Mi tía Teresa envió 10,000 pesos con una nota diciendo que deseaba que pudiera hacer más. Aprecié cada centavo, pero estaba tratando de llenar un océano con una cucharita. 2 semanas después, llegué a casa tras un día brutal en la escuela y encontré a Mateo luchando por respirar. Sus labios tenían un tinte azulado que disparó el pánico a través de mí. Llamé a la ambulancia y lo llevaron de urgencia al hospital privado, donde su especialista tenía privilegios, aunque sabía que la cuenta sería impagable. El doctor le estabilizó, pero el cardiólogo me llevó aparte con una expresión sombría. Su condición se está deteriorando más rápido de lo que anticipamos, dijo el doctor Morales. Sin ese tratamiento que discutimos, diría que tiene 3 meses como máximo, tal vez menos. Asentí entumecida, incapaz de hablar por el nudo en mi garganta.
¿3 meses? Mi bebé tenía 3 meses, a menos que pudiera encontrar 1,5 millones de pesos. Comencé una campaña de recaudación de fondos esa noche, volcando mi corazón en la descripción, compartiendo fotos de la sonrisa brillante de Mateo antes de que enfermara tanto. Amigos la compartieron, maestros de mi escuela donaron, incluso algunos padres de mis alumnos contribuyeron. Pero después de 2 semanas, solo había recaudado 200,000 pesos. No estaba ni cerca de ser suficiente. Entonces llegó la llamada de Camila. La voz de mi hermana estaba sin aliento por la emoción. Elena, tengo la noticia más increíble. Javier me propuso matrimonio. ¡Nos vamos a casar! Traté de reunir entusiasmo a pesar de la pesadez en mi pecho. Eso es maravilloso, Camila. Felicidades. Lo sé, ¿verdad? Y mamá y papá están siendo increíblemente generosos. Van a pagar toda la boda. ¿Puedes creerlo? Dijeron que podemos tener lo que queramos, sin límites de presupuesto. Javier y yo estamos pensando en una boda destino, quizás en Italia, en la Toscana, o en el sur de Francia. Ay, Elena, va a ser absolutamente perfecto. Mi mano se apretó alrededor del teléfono. ¿Sin límites de presupuesto? Ninguno. Papá dijo que este es el día especial de su niña, y nada es demasiado bueno. Nos reuniremos con los planificadores de bodas la próxima semana. La boda no será hasta dentro de 1 año, pero queremos empezar a planear ahora para asegurarnos de obtener exactamente lo que queremos. Me quedé allí en mi pequeño departamento, con facturas médicas apiladas en cada superficie, mi hijo luchando por cada respiración en la habitación de al lado, y escuché a mi hermana hablar maravillas sobre su presupuesto de boda ilimitado. Algo frío y duro se formó en mi pecho, una semilla de entendimiento que echaría raíces y crecería en los meses venideros. Los meses que siguieron fueron un borrón de visitas al hospital y desesperación creciente. Llevé al límite cada tarjeta de crédito que tenía, tomé préstamos personales con tasas de interés predatorias y vendí todo lo de valor que poseía. El anillo de mi abuela, lo único de mi propia madre que me habían dado, fue a una casa de empeño por unos pocos miles de pesos. Mi auto fue cambiado por un sedán de 15 años que apenas funcionaba. Me mudé de mi departamento de 2 habitaciones a un estudio en una zona más barata para ahorrar en alquiler. A través de todo ello, los planes de boda de Camila progresaron como una fuerza imparable de la naturaleza. Cada cena familiar, cada llamada telefónica, cada interacción de alguna manera volvía al tema de la boda. Mis padres estaban consumidos por ello, asistiendo a degustaciones en restaurantes de 5 estrellas, recorriendo lugares en la Toscana a través de videollamadas, discutiendo arreglos florales que costaban más que mi salario mensual. Traté de estar feliz por Camila. Realmente lo intenté. Era mi hermana pequeña y hubo un tiempo en que fuimos cercanas. Pero esa cercanía se había desvanecido a lo largo de los años, a medida que quedaba claro que nuestros padres nos veían de manera muy diferente. Camila era la niña de oro, la que hacía todo bien. Se graduó de la universidad con honores, consiguió un trabajo prestigioso en una firma de marketing en Polanco, salió con el tipo correcto de hombres de buenas familias. Yo fui la que se embarazó a los 23 de un hombre que resultó no valer nada, que eligió la docencia en lugar de una carrera más lucrativa, que ni siquiera podía mantener sano a su hijo. Una tarde de julio, mi madre me llamó. Elena, hija, necesitamos hablar sobre la boda. ¿Qué pasa con eso? Estaba exhausta. Acababa de terminar un curso de verano y pasado 3 horas en el hospital con Mateo. Bueno, Camila quiere que seas dama de honor, por supuesto. Pero los vestidos van a costar unos 6,000 pesos y necesitamos que ordenes el tuyo pronto. 6,000 pesos. Hice las cuentas en mi cabeza. Eso era casi suficiente para 2 semanas de los medicamentos de Mateo. No sé si puedo permitirme eso en este momento. Hubo una pausa. Elena, esta es la boda de tu hermana. Lo sé, pero las cosas están realmente apretadas. Los gastos médicos de Mateo. Siempre estás hablando de los gastos médicos de Mateo, interrumpió mi madre, su voz tomando un tono afilado. Entiendo que está enfermo,
pero la vida continúa para el resto de nosotros. Este es el día especial de Camila. Cerré los ojos. ¿Puedo pensarlo? La fecha límite para ordenar es la próxima semana. Camila tiene su corazón puesto en tenerte en el cortejo nupcial. Después de colgar, me senté en la oscuridad de mi estudio y lloré. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo se había vuelto mi familia tan ciega a lo que estaba pasando? Mi hijo se estaba muriendo y ellos estaban preocupados por vestidos de dama de honor y la distribución de las mesas. La condición de Mateo continuó deteriorándose. El tratamiento experimental ya no era una opción. Habíamos perdido la ventana de oportunidad. Los médicos cambiaron a cuidados paliativos, enfocándose en mantenerlo cómodo. Cada día veía a mi hijo desvanecerse un poco más, su espíritu brillante apagándose junto con su fuerza física. Dejó de preguntar cuándo podría volver a la escuela. Dejó de hablar sobre querer ser científico cuando creciera. Él sabía, de la manera en que los niños de alguna manera saben, que se le estaba acabando el tiempo. Pedí una licencia sin goce de sueldo en la escuela para estar con él. Mi director fue comprensivo, pero era sin paga, lo que significaba que mi ya precaria situación financiera se volvió catastrófica. Solicité cada programa de asistencia al gobierno, cada beca, cada caridad que pude encontrar. La mayoría tenía listas de espera de meses o criterios que no cumplía. En septiembre, 5 meses después de que mis padres se negaran a ayudar, sucedió la despedida de soltera de Camila. Mi madre llamó para contarme todo al respecto. Habían alquilado una villa en Los Cabos para el fin de semana. 12 de las amigas más cercanas de Camila. Todos los gastos pagados por nuestros padres. Catas de vino, tratamientos de spa, un chef privado. Fue absolutamente mágico, brotó mi madre. Camila estaba tan feliz. Deberías haber visto su cara. ¿Cuánto costó?, pregunté, incapaz de detenerme. Oh, no lo sé exactamente. Tu padre se encargó de todo eso. Quizás unos 200,000 pesos. Pero valió cada centavo ver a Camila tan alegre. 200,000 pesos. Más del 10% de lo que podría haber salvado a Mateo, gastado en un solo fin de semana. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Un cimiento de lealtad familiar al que me había estado aferrando a pesar de todo. Suena maravilloso, dije secamente. ¿Sabes, Elena? Desearía que intentaras estar más emocionada por esta boda. Camila siente que realmente no la estás apoyando. Reí. Un sonido áspero que me sobresaltó incluso a mí. ¿Camila siente que no la estoy apoyando? Sí, ha notado que has estado distante. Y todavía no has confirmado si serás dama de honor. No puedo pagar el vestido, mamá. Te lo dije. Bueno, tal vez si administraras mejor tu dinero, no estarías siempre en esta posición. Las palabras quedaran en el aire como veneno. Si administraras mejor tu dinero. Como si hubiera estado gastando frívolamente en lugar de luchar para mantener vivo a mi hijo. Como si el peso aplastante de la deuda médica fuera algún tipo de falla personal, en lugar del resultado de un sistema de salud deficiente y una familia que eligió fiestas elegantes sobre la vida de su nieto. Tengo que irme, dije. Mateo me necesita. Por supuesto que sí, respondió mi madre, y escuché el juicio tácito en su tono. Sabes, Elena, tal vez si no estuvieras tan enfocada en los problemas de Mateo todo el tiempo, podrías disfrutar más de la vida. Camila logra equilibrar todo tan bien. Colgué sin despedirme. Octubre trajo un frente frío que pareció asentarse en mis huesos. Mateo entraba y salía del hospital, su pequeño cuerpo luchando una batalla que no podía ganar. El doctor hablaba en voz baja, sobre semanas, no meses. Pasaba cada momento que podía junto a su cama, leyéndole sus libros favoritos, contándole historias sobre cómo podría ser el cielo, sosteniendo su mano a través del dolor. Mis padres visitaban ocasionalmente, usualmente de camino o de regreso de alguna cita relacionada con la boda. Se quedaban 20 minutos, palmeaban la mano de Mateo torpemente y se iban con expresiones de alivio. Era difícil ver su incomodidad alrededor de su nieto moribundo. Difícil ver cuán ansiosos estaban por escapar de regreso al mundo más feliz de los preparativos de la boda. Camila vino una vez.
se paró en la puerta de la habitación del hospital de Mateo, perfectamente vestida con ropa de diseñador que probablemente costaba más que mi alquiler, y apenas aguantó 5 minutos antes de afirmar que tenía que irse para una prueba de vestido. «Está tan delgado», me susurró en el pasillo como si esto fuera una novedad, como si no hubiera visto a mi hijo consumirse día a día. «Sí», dije simplemente, «debe ser muy duro para ti». Me tocó el brazo en un gesto que podría haber sido pensado como consuelo, pero se sintió como una actuación. «Pero eres tan fuerte, Elena. Siempre lo has sido». «Fuerte». Había escuchado esa palabra tantas veces el último año, usualmente de personas que estaban aliviadas de no tener que serlo. Fuerte para manejar esto sola. Fuerte para no necesitar ayuda. Fuerte para ver morir a tu hijo mientras tu familia gastaba una fortuna en una fiesta. «La boda es en 3 semanas», continuó Camila. «Realmente espero que reconsideres ser dama de honor. Significaría mucho para mí y podría ser bueno para ti. Ya sabes, una oportunidad para celebrar algo feliz, para tener un descanso de todo esto». «Un descanso». Como si pudiera tomar vacaciones de la muerte de mi hijo. Como si pudiera ponerme una sonrisa y un vestido carísimo y fingir que todo estaba bien, mientras Mateo luchaba por cada aliento. «Lo pensaré», mentí, porque era más fácil que explicar cómo me hacían sentir sus palabras. Las invitaciones de boda habían llegado a mi departamento 2 meses antes. Cartulina pesada con relieve dorado. El juego de invitaciones solo probablemente costaba $1,000 por invitado. Hacía las cuentas automáticamente ahora, convirtiendo todo en tratamientos médicos que no podíamos pagar. Las invitaciones podrían haber sido 1 mes de terapia física. El depósito del lugar podría haber sido 1 año de medicamentos. Supe más tarde que el costo final de la boda de Camila fue de $4,5 millones, aproximadamente $230,000. El número resonó en mi cabeza como un grito. Habían gastado casi 3 veces lo que podría haber salvado la vida de Mateo en un solo día de celebración. El lugar solo costó $1,600,000, aproximadamente lo que yo había rogado. Las flores fueron $300,000. La comida fue $800,000. El vestido fue $240,000. Conocí estos números gradualmente a través de conversaciones escuchadas y las menciones casuales de mi madre. Ella no tenía idea de lo que cada cifra me hacía, como cada cantidad se sentía como una puñalada. O tal vez sí lo sabía y simplemente no le importaba. 2 semanas antes de la boda, Mateo tuvo un día particularmente malo. Su corazón estaba fallando, los monitores gritaban sus advertencias, enfermeras corriendo. Me paré junto a su cama, aferrando su pequeña mano, y vi al equipo médico luchar para estabilizarlo. Tuvieron éxito, pero el doctor Morales me llevó aparte después. «Elena, no le queda mucho tiempo. Días, tal vez 1 semana. Creo que deberías considerar llamar a la familia, a cualquiera que quiera despedirse». Llamé a mis padres. Mi padre contestó, sonando distraído. «Elena, estamos justo en medio de los preparativos de la cena de ensayo. ¿Puede esperar esto?» «Mateo se está muriendo», dije, mi voz hueca. «El doctor dice que días, como máximo». Hubo una pausa. Oh, Elena, lo siento mucho. ¿Necesitas que vayamos?» ¿Sí necesitaba que fueran? Mi hijo, su nieto, se estaba muriendo, y él preguntaba si necesitaba que fueran. «Sí», dije. «Creo que Mateo querría verlos». «Por supuesto, trataremos de pasar mañana. Tenemos la visita final al lugar por la tarde, pero quizás por la mañana». Vinieron al día siguiente, llegando a las 10 de la mañana con vasos de café de Starbucks en sus manos. Se quedaron 15 minutos. Mateo estaba apenas consciente. Su respiración era trabajosa incluso con el oxígeno al máximo. Mi madre lloró un poco, secándose los ojos con un pañuelo que probablemente costaba más que el desayuno de Mateo. Mi padre se paró rígidamente junto a la puerta, revisando su reloj 2 veces. «Tenemos que irnos», dijo mi padre finalmente. «La florista nos espera a las 11:00. «¿La florista?
repetí entumecida. Para los centros de mesa, es importante que esto salga bien. No hay tiempo para errores tan cerca de la boda. Parecía ajeno a la ironía de sus palabras. Parado en una habitación donde el error supremo, elegir flores sobre la familia, estaba a punto de reclamar su víctima final. Se fueron con promesas de volver pronto. Promesas que sabía que no cumplirían. Camila nunca vino a despedirse de su sobrino. Estaba demasiado ocupada con emergencias de último minuto de la boda, como el hecho de que el cuarteto de cuerdas que había contratado tenía un chelista que había enfermado y tuvo que ser reemplazado. Esto era aparentemente una crisis que valía múltiples llamadas telefónicas frenéticas. Mateo murió un martes por la mañana, 3 días antes de la boda de Camila. Se fue silenciosamente mientras dormía, con su pequeña mano en la mía. La enfermera que lo declaró muerto lloró más que mis padres cuando llamé para decirles. Las primeras palabras de mi madre, después de decirle que Mateo se había ido, fueron: «Oh, no. Oh, Elena, no. ¡Qué terrible momento! Terrible momento. Porque el funeral interferiría con los preparativos de la boda». Ese fue el momento en que algo fundamental cambió dentro de mí. El dolor era abrumador, pero debajo de él sentí algo más creciendo. Una comprensión fría y paciente. Ellos habían hecho su elección. Ahora yo haría la mía. El funeral fue programado para el viernes, 2 días antes de la boda del domingo de Camila. No pedí a mis padres que cambiaran la fecha de la boda. No pedí a Camila que pospusiera. Sabía cuál sería la respuesta y no tenía la energía para escucharlos explicar por qué su fiesta era más importante que el entierro de mi hijo. Lo que no esperaba era que me pidieran cambiar el funeral. Mi madre llamó el miércoles por la tarde. «Elena, cariño, necesitamos hablar sobre los arreglos del funeral». Yo estaba sentada en la habitación de Mateo, rodeada de sus cosas, su póster favorito de dinosaurios, su colección de rocas que había encontrado en el parque, el kit de ciencias que le había comprado la Navidad pasada, que había estado demasiado enfermo para usar. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, el viernes es realmente difícil para nosotros. Tenemos el ensayo de la boda esa tarde y la cena de ensayo por la noche. Está todo programado, depósitos pagados. ¿Podrías posiblemente mover el funeral al jueves o tal vez la próxima semana? Miré a la pared, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. ¿Quieren que cambie el funeral de mi hijo porque entra en conflicto con el ensayo de la boda? No es solo el ensayo, Elena. Es todo el itinerario. Tenemos invitados de fuera llegando. La familia de Javier vuela desde Monterrey. Tu padre dará un brindis en la cena. No podemos faltar. Mateo es su nieto y estaremos allí para honrarlo. Por supuesto que lo haremos. Pero el jueves funcionaría mucho mejor para todos. La funeraria debería poder acomodar el cambio. ¿Para todos? Mi voz salió plana, sin emoción. Estaba más allá de la ira, más allá del dolor. Había entrado en algún territorio nuevo donde sentir algo parecía imposible. Para todos sería más conveniente si enterramos a mi hijo de 8 años un día antes para que no se pierdan la hora del cóctel. No seas dramática, Elena. Estás haciendo que esto suene peor de lo que es. Estamos tratando de apoyarte a ti y a Camila a la vez. ¿Por qué no puedes ser más flexible? Sabes lo importante que es esta boda para tu hermana. Colgué. No confiaba en mí misma para decir nada más. El funeral se mantuvo programado para el viernes. Lo arreglé yo misma. Lo pagué con dinero que tomé prestado de mi director, quien había sido más solidaria en el último año que mis propios padres. Fue un servicio pequeño, solo 20 personas. Vino mi tía Teresa, algunos maestros de la escuela, algunos padres de los antiguos compañeros de clase de Mateo. Mis padres llegaron 45 minutos tarde, vestidos con ropa claramente elegida para las festividades de la boda que seguirían. Se quedaron para el servicio, pero se fueron inmediatamente después, saltándose la pequeña recepción con café y pan que había organizado en mi departamento. «Realmente tenemos que irnos», dijo mi madre, besando mi mejilla con labios que apenas hicieron contacto. Camila está teniendo una crisis sobre la asignación de asientos. Pero fue un servicio encantador, Elena. Muy de buen gusto. De buen gusto.
El funeral de mi hijo fue de buen gusto. Los vi irse. Vi su auto alejarse hacia sus citas importantes y emergencias críticas, y sentí que algo dentro de mí se convertía en piedra. El dolor todavía estaba allí, aplastante y absoluto, pero estaba contenido ahora, encerrado detrás de un muro de claridad helada. El sábado lo pasé sola en mi departamento, rodeada de tarjetas de condolencia y facturas médicas. La campaña de recaudación que había juntado 200,000 pesos se había cerrado, el dinero usado hace meses en tratamientos que solo retrasaron lo inevitable. Debía 1.400.000 pesos en deuda médica. Había llevado al límite de tarjetas de crédito por otros 500,000 y mi renta tenía 2 meses de atraso. La muerte de Mateo no había terminado mi pesadilla financiera, solo la había hecho inútil. Mi teléfono vibraba con mensajes de parientes lejanos y amigos preguntando si estaba bien, si necesitaba algo. No respondí. Lo que necesitaba era imposible. Necesitaba a mi hijo de vuelta. Necesitaba que mis padres hubieran sido personas diferentes. Necesitaba despertar y descubrir que el último año había sido una pesadilla. Domingo por la mañana, el día de la boda de Camila. Desperté al amanecer. No había planeado pensar en ello. No había querido reconocer que estaba sucediendo. Pero mi teléfono se iluminó con un mensaje de texto de mi madre. Desearía que estuvieras aquí para compartir este día especial. Camila se ve absolutamente deslumbrante. Miré ese mensaje durante mucho tiempo. Desearía que estuvieras aquí. Como si simplemente hubiera elegido no asistir. Como si me lo estuviera perdiendo por un conflicto de horarios en lugar de porque había enterrado a mi hijo 2 días antes. Me vestí y salí a caminar. La ciudad estaba hermosa a finales de octubre. A Mateo le encantaba el otoño. Mi teléfono continuó vibrando durante todo el día. Fotos de la boda. Mi madre me había agregado algún tipo de chat grupal con la familia extendida. Vi las imágenes cargarse una por una. El lugar en la Toscana fotografiado a la hora dorada. Camila en su vestido de diseñador. Un vestido que costaba más que los autos de la mayoría de la gente. Los arreglos florales, elaborados y excesivos. El pastel de 5 pisos. La torre de champán. El cuarteto de cuerdas tocando en una terraza con vista a los viñedos. 4,5 millones de pesos de celebración, mientras el cuerpo de mi hijo yacía en un cementerio donde ni siquiera podía pagar una lápida adecuada todavía. Me desplacé por las fotos con una extraña sensación de desapego. Todos se veían tan felices. Mi padre en su smoking radiante de orgullo. Mi madre, elegante en su vestido de madre de la novia, que probablemente costó 60,000 pesos. Camila y su nuevo esposo, con rostros brillantes de alegría y posibilidad. Miembros de la familia extendida a los que había llamado rogando ayuda, ahora vestidos con sus mejores galas, celebrando con champán que costaba más por botella de lo que donaron al fondo de tratamiento de Mateo. Una foto mostraba a mis padres bailando, con la cabeza de mi madre echada hacia atrás, riendo. La descripción decía, el mejor día de mi vida, tan bendecido. Dejé mi teléfono y fui al baño. Me miré en el espejo. Había perdido 7 kilos en el último mes, y mis ojos estaban hundidos, rodeados de sombras oscuras. Parecía que había envejecido 10 años. Parecía alguien que había visto morir a su hijo mientras su familia estaba de fiesta. Esa noche, sola en mi estudio, me hice una promesa. Esto no había terminado. Pensaban que podían descartar la vida de Mateo, descartarme a mí, y seguir adelante con sus celebraciones felices sin consecuencias. Pensaban que su dinero y su posición social y sus prioridades egocéntricas podían aislarlos de la responsabilidad. Estaban equivocados. No sabía cómo todavía, pero les haría entender lo que habían hecho. Les haría sentir una fracción de lo que yo había sentido. No venganza exactamente. Justicia. Un ajuste de cuentas. Saqué un cuaderno y comencé a escribir todo.
Cada conversación, cada negativa, cada cantidad en pesos. Documenté la línea de tiempo, cuándo había pedido ayuda, cuándo se habían negado, cuándo comenzó la planificación de la boda de Camila, cuándo murió Mateo. Escribí quién había estado en el funeral, quién no. Anoté cada gasto que mi madre había mencionado para la boda. No estaba segura de qué haría con esta información, pero sabía que la necesitaba. Evidencia, prueba, un registro de todo lo que le habían quitado a Mateo. A mí. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de mi madre. En casa desde Italia. Agotados, pero tan felices. El primer baile de Camila y Javier fue mágico. Te enviaré el video. Escribí de vuelta. Me alegra que se hayan divertido. 3 puntos aparecieron, desaparecieron, aparecieron de nuevo. Finalmente, pasaremos la próxima semana para ver cómo estás. Estoy segura de que te sientes mejor ahora. Sintiéndome mejor. Como si el dolor funcionara con un horario. Como si una semana después de la muerte de tu hijo, se esperara que estuvieras recuperada y lista para escuchar lo mágica que fue la fiesta de otra persona. No respondí. Las semanas posteriores a la boda pasaron en una neblina gris. Regresé al trabajo, moviéndome a través de mis días como un fantasma. Mis estudiantes fueron amables, más suaves conmigo de lo que nunca habían sido. La administración me había concedido una licencia por duelo extendida, pero la había rechazado. Necesitaba la estructura, necesitaba algo para llenar las horas que solían ser consumidas por citas médicas y horarios de medicamentos y esperanza. Mis padres llamaban ocasionalmente, breves chequeos que se sentían más como obligaciones que como preocupación genuina. ¿Cómo lo llevas?, preguntaban, y luego llenaban el silencio con actualizaciones sobre la luna de miel de Camila, sobre proyectos de remodelación que estaban planeando, sobre planes para las fiestas. Nunca mencionaban a Mateo. Era como si nunca hubiera existido, como si reconocer su ausencia pudiera estropear su buen humor. Camila envió un solo mensaje de texto. Lamento todo. Espero que podamos superar esto. Superar esto. Superar ver a mi hijo morir. Superar ser abandonada por mi familia. Superar el hecho de que ella había tenido una boda de $250,000 mientras mi hijo se asfixiaba hasta morir porque no podíamos pagar el tratamiento. No respondía a eso tampoco. En diciembre, 2 meses después de la muerte de Mateo, mis padres me invitaron a la cena de Navidad. Casi decliné, pero la curiosidad me ganó. Quería verlos para entender cómo vivían con lo que habían hecho. Su casa estaba decorada como algo sacado de una revista. Un árbol enorme, decorado profesionalmente, guirnaldas y luces en cada superficie. El olor a catering costoso llenaba el aire. Camila y Javier ya estaban allí cuando llegué, luciendo bronceados y relajados de su luna de miel en Bali. Elena. Mi madre me abrazó, su perfume abrumador. Estoy tan contenta de que vinieras. Te hemos extrañado. Me paré rígidamente en su abrazo. Gracias por invitarme. La cena fue elaborada. Costillas, mariscos, acompañamientos que no podía nombrar. Vino que mi padre anunció con orgullo costaba $4,000 la botella. Todos hablaban y reían, compartiendo historias de la boda, de la luna de miel, de sus vidas cómodas. Me senté en silencio, empujando la comida alrededor de mi plato. «Elena, estás tan callada», dijo Camila, su voz llevando ese tono preocupado que no llegaba a sus ojos. «¿Estás bien?» «Estoy bien. ¿Sabes? Javier y yo estábamos pensando, tal vez deberías considerar mudarte a otro lugar. Un nuevo comienzo podría ayudarte a sanar. La Ciudad de México tiene demasiados recuerdos tristes ahora». La miré. A esta mujer que era mi hermana solo de nombre. ¿A dónde iría? No sé. ¿A algún lugar más barato tal vez? Sé que estás luchando financieramente. La compañía de Javier tiene una oficina en Querétaro. El costo de vida es un poco más bajo allá. Podríamos ayudarte a encontrar algo. Ayudarme a mudarme lejos. Eliminar el recordatorio incómodo de sus elecciones. Lo pensaré, dije. Otra mentira. Mi padre se aclaró la garganta. Elena, tu madre y yo hemos estado discutiendo tu situación.
Creemos que necesitas considerar declararte en bancarrota. Es lo responsable dadas tus deudas. ¿Bancarrota? Por tus facturas médicas. Nunca las pagarás con un salario de maestra. Mejor borrar la cuenta y empezar de nuevo. Empezar de nuevo. Como si Mateo fuera un error a corregir. Un error financiero para ser dado de baja. Podríamos ayudarte a encontrar un buen abogado de bancarrotas, añadió mi madre. Tu padre conoce a varios. Dejé mi tenedor con cuidado. ¿Saben qué habría ayudado? 1,5 millones de pesos hace 15 meses. La mesa se quedó en silencio. Camila miró a Javier incómodamente. La sonrisa de mi madre se congeló en su lugar. Elena, dijo mi padre, su voz llevando una advertencia. Ya hemos hablado de esto. ¿Lo hemos hecho? Porque no recuerdo que alguna vez lo discutiéramos realmente. Ustedes dijeron no, y eso fue todo. Tomamos una decisión difícil, basada en nuestra situación financiera. ¿Su situación financiera? Hice un gesto alrededor de la habitación. Esto no parece dificultad financiera. La boda de 4,5 millones de pesos no sugiere dificultad financiera. La cara de Camila se enrojeció. Eso no es justo. ¿No lo es? Me levanté, mi silla raspando contra su costoso piso de madera. Gastaron casi 3 veces lo que podría haber salvado la vida de Mateo en un solo día. Una fiesta, flores y pastel, y un vestido que usarás una vez. Elena, es suficiente, dijo mi padre, poniéndose de pie también. Su cara estaba roja, enojada. Tomamos la decisión que pensamos que era correcta. No vamos a disculparnos por apoyar la felicidad de tu hermana. ¿Y la vida de Mateo? ¿Qué tan apoyar eso? Estaba enfermo, dijo mi madre, su voz temblando. El doctor dijo que no había garantía de que el tratamiento funcionara. No íbamos a tirar dinero en algo que tal vez ni siquiera ayudaría. Pero tirarían el doble en recuerdos de fiesta y centros de mesa que fueron a la basura al día siguiente. Vete, dijo mi padre. Si vas a ser irrespetuosa, puedes irte. Agarré mi abrigo. No se preocupen, ya me voy. Solo estás amargada porque tu vida no resultó como querías, me gritó Camila mientras salía. No es nuestra culpa que hayas tomado malas decisiones. Me detuve en la puerta y me volví. Estaban todos de pie ahora, un frente unificado contra mí. Mis padres, mi hermana, su esposo, todos ellos cómodos, seguros, justos en sus posiciones. Malas decisiones, repetí. Como confiar en la familia, como creer que la sangre significaba algo, como pensar que elegirían a su nieto sobre una fiesta. Salí de la fría noche de diciembre y me subí en mi auto destartalado. Me senté allí un momento, viendo a través de la ventana cómo se sentaban de nuevo a su costosa cena, probablemente ya descartándome como dramática, inestable, desagradecida. Esa fue la última vez que hablé con alguno de ellos durante 4 años. La vida continuó, porque eso es lo que hace. Me declaré en bancarrota como mi padre había sugerido, borrando la mayoría de mi deuda médica, pero destruyendo mi crédito por años. Me mudé a un departamento más barato en un vecindario peor. Tomé trabajos de tutoría por las tardes y veranos para llegar a fin de mes. Existía, pero no vivía. También planeé. No podía tocarlos todavía. Estaba demasiado impotente, demasiado rota, demasiado consumida por el dolor y la supervivencia. Pero fui paciente. Observé desde la distancia, siguiendo sus vidas a través de cuentas de redes sociales que no se daban cuenta de que yo aún podía ver. Documenté todo, añadiendo a mis cuadernos. Esperé. Camila se embarazó 1 año después de su boda. Mi madre publicaba actualizaciones constantes sobre el embarazo, el baby shower, los preparativos de la habitación. La bebé, una niña llamada Sofía, llegó sana y perfecta. Las fotos mostraban a mis padres radiantes, sosteniendo a su primera nieta, como si Mateo nunca hubiera existido, como si Sofía fuera su primera y única. Vi un comentario en la publicación de Facebook de mi madre de una prima lejana. ¡Su primera nieta! ¡Qué emocionante! La respuesta de mi madre: sí, estamos en la luna. Ni una corrección, ni siquiera un reconocimiento de que otro nieto había existido, había muerto,
había importado. Mateo había sido borrado de la narrativa familiar. Tomé una captura de pantalla y la agregué a mi colección. 2 años después de la muerte de Mateo, volví a la escuela. Clases en línea por la noche, trabajando para una maestría en administración educativa. Fui promovida a subdirectora después de 3 años. El aumento de salario fue modesto, pero era progreso. Estaba construyendo algo lenta y deliberadamente. También comencé a ahorrar dinero. Cada peso extra iba a una cuenta separada, una que nunca tocaba. No sabía para qué estaba ahorrando exactamente, pero sabía que necesitaría recursos eventualmente. El poder requería capital. Durante esos años, mis padres intentaron contactarme ocasionalmente. Tarjetas de cumpleaños con mensajes genéricos, regalos de Navidad enviados por correo, generalmente tarjetas de regalo de tiendas en las que yo no compraba. Mi padre llamó una vez para decirme que habían abierto un pequeño fondo universitario para Sofía y se preguntaba si quería contribuir. Le colgué. Camila envió un anuncio de nacimiento cuando tuvo su segundo hijo, un niño llamado Jackson. La tarjeta presentaba una foto profesional de su familia perfecta, ropa cara y sonrisas genuinas. En la parte posterior, alguien había escrito: «Espero que estés bien», como una ocurrencia tardía. Guardé cada tarjeta, cada anuncio, cada despido casual. Evidencia. 4 años después de la muerte de Mateo, yo era directora de una secundaria exitosa, ganando lo suficiente para vivir cómodamente. Aunque todavía mantenía mi estilo de vida modesto, me había reconstruido desde la nada, creado una vida que tenía propósito y significado, incluso sin la persona que le había dado ambos. También había continuado siguiendo las actividades de mi familia. El esposo de Camila, Javier, había sido promovido a vicepresidente en su empresa. Habían comprado una casa más grande en un fraccionamiento exclusivo. Mis padres habían retomado el golf, uniéndose a un costoso club campestre. Viajaban frecuentemente, publicando fotos desde playas y ciudades europeas. La vida era buena para ellos, mejor que buena. Entonces, a principios de la primavera, algo cambió. Recibí un correo electrónico de una dirección que no reconocía. El asunto decía: «Asunto familiar importante». Casi lo borré como spam, pero algo me hizo abrirlo. «Elena, soy tu tía Teresa. Te contacto porque pensé que deberías saber que tu padre perdió su trabajo hace 3 meses. Ha estado tratando de mantenerlo en secreto, pero la situación es seria. Toda su cuenta de jubilación estaba invertida en acciones de su empresa que colapsaron cuando la empresa quebró. Tus padres han perdido casi todo. Enfrentan la ejecución hipotecaria de su casa. Sé que tú y ellos no son cercanos, pero pensé que querrías saberlo. Tu padre es demasiado orgulloso para pedir ayuda, pero la necesitan. Por favor, llámame si puedes. Con cariño, Teresa». Leí el correo 3 veces. Luego fui a mi computadora y comencé a buscar. No tardé mucho en encontrar las noticias. La empresa para la que mi padre había trabajado, una firma manufacturera regional, había sido atrapada en un escándalo masivo de fraude. El CEO enfrentaba cargos federales. La empresa se había declarado en quiebra y miles de empleados habían perdido sus trabajos y sus ahorros de jubilación. El nombre de mi padre aparecía en varios artículos, como uno de los ejecutivos senior que lo había perdido todo. Me recosté y miré la pantalla. Después de todos estos años, después de construir su vida cómoda sobre la tumba de la memoria de mi hijo, lo habían perdido todo. Karma, algunos podrían llamarlo. Justicia, dirían otros. Yo no tenía un nombre para lo que sentía. No era satisfacción exactamente. Era más como reconocimiento. El universo había cambiado y de repente yo no estaba impotente más. Mi teléfono sonó una semana después. El número de mi madre. Lo miré, viéndolo sonar, luego ir al buzón de voz.
Llamó de nuevo al día siguiente y al día siguiente. Nunca contesté. Entonces llegó un golpe en mi puerta una tarde de mayo. Miré por la mirilla y vi a mi padre parado allí. Se veía más viejo de lo que recordaba, más canoso, más delgado, disminuido. Abrí la puerta, pero dejé la cadena puesta. ¿Sí? Elena. Su voz se quebró en mi nombre. Por favor, necesitamos hablar. ¿Sobre qué? ¿Puedo pasar? No. Él se estremeció. Sé que las cosas han sido difíciles entre nosotros. Sé que hemos cometido errores, pero somos familia. Necesitamos ayuda. ¿Ayuda? Repetí, la palabra sabiendo extraña en mi boca. Perdí mi trabajo. Probablemente escuchaste. Estamos en serios problemas financieros. La casa está en ejecución hipotecaria. El seguro médico de tu madre se acabó y ella tiene algunos problemas de salud que necesitan atención. Estamos pidiendo ayuda a nuestras hijas. Camila y Javier están haciendo lo que pueden, pero tienen su propia familia que mantener. Pensamos que tal vez podrías contribuir con algo, incluso una pequeña cantidad. Un préstamo tal vez, que podrías pagar cuando tu situación mejore. Lo miré a través del hueco en la puerta. ¿Cuando mi situación mejore? Sé que te está yendo mejor ahora. Vi en línea que eres directora. Eso debe pagar bien. No pediríamos si no estuviéramos desesperados. ¿Desesperados? Dije suavemente. Eso es interesante. Recuerdo haber estado desesperado una vez. Su cara se coloreó. Elena, por favor, este no es el momento de desenterrar el pasado. ¿O sí? Sonreí y no fue una expresión amable. Me estás pidiendo dinero porque enfrentan a ruina financiera. Eso suena familiar. Esto es diferente. ¿Cómo? Somos tus padres y Mateo era su nieto. El silencio se estiró entre nosotros como un abismo. ¿Cuánto necesitan? Pregunté finalmente. La esperanza brilló en sus ojos. Debemos alrededor de 1.800.000 pesos sobre la casa. Si pudiéramos juntar esa cantidad, podríamos conservarla, pero cualquier cosa ayudaría. Incluso 400 o 600.000 nos darían tiempo para resolver algo. 1.800.000 pesos, $90.000 estadounidenses. Más de lo que podría haber salvado a Mateo. Sentí algo frío y final asentarse en mi pecho. Lo pensaré, dije, y cerré la puerta en su cara. Detrás de la puerta cerrada, me apoyé contra la pared y sonreí. Finalmente, después de 4 años de espera, de planificación, de reconstruirme desde la nada, la oportunidad que había estado esperando había llegado. Ahora venía el ajuste de cuentas. No contacté a mis padres por 2 semanas. Dejarlos esperar. Dejarlos preguntarse. Dejarlos sentir la ansiedad de la incertidumbre. Cada día que pasaba, su situación se volvía más grave. Sabía esto porque había comenzado a revisar los listados públicos de ejecuciones hipotecarias. Su casa, la casa en la que había crecido, estaba programada para subasta en 45 días. Durante esas 2 semanas, mi madre llamó 17 veces. Mi padre llamó 9. Camila envió 3 largos mensajes de texto explicando cómo nuestros padres siempre habían hecho lo mejor. Cómo eran buenas personas que habían cometido algunos errores. Cómo se suponía que la familia debía perdonar y ayudarse mutuamente. La ironía aparentemente se le escapaba. No respondí a ninguno de ellos. En su lugar, hice investigación. Investigué su situación financiera tan a fondo como pude desde fuera. La casa valía mucho más de lo que debían. Tenían plusvalía, pero no suficiente para empezar de nuevo en un lugar lujoso. Tendrían que mudarse a un departamento modesto, tal vez en una zona menos deseable. Tendrían que aprender a vivir con la pensión del seguro social y lo que sea que mi padre pudiera juntar de un nuevo trabajo, si alguien contrataba a un ejecutivo desgraciado de 63 años. Sería duro para ellos, humillante, una reversión completa de la vida cómoda que habían construido. Pero sobrevivirían. Esa era la diferencia entre su situación y lo que Mateo había enfrentado. Ellos no iban a morir. Solo iban a estar incómodos. El día 15, finalmente le devolví la llamada a mi padre. Elena,
Sonaba sin aliento, desesperado. Gracias a Dios. Estaba tan preocupado de que no llamaras. He estado pensando en tu petición y pude escuchar la esperanza en su voz, patética y desnuda. Quiero reunirme con todos ustedes, tú, mamá y Camila. Necesitamos tener una conversación. Por supuesto, por supuesto. ¿Cuándo? ¿Dónde? Podemos ir a ti o podemos reunirnos en algún lugar neutral, lo que prefieras. Mi departamento. El sábado a las 2 de la tarde. Estaremos allí. Gracias, Elena. No sabes lo que esto significa para nosotros. Colgué sin responder. El sábado llegó frío y gris. Clima apropiado para lo que tenía planeado. Había pasado la mañana preparándome, arreglando sillas en mi pequeña sala, colocando una carpeta en la mesa de centro. Había impreso documentos, organizándolos cronológicamente. Todo estaba listo. Llegaron exactamente a las 2 de la tarde, los tres. Mi padre se veía peor de lo que lo había hecho en mi puerta, su traje colgando suelto en un marco que había perdido peso. Mi madre parecía haber envejecido una década, su cabello más gris de lo que recordaba, su cara marcada por la preocupación. Camila lucía incómoda, vestida demasiado formal para mi departamento desgastado, aferrando su bolso de diseñador como un escudo. «Elena», dijo mi madre, moviéndose como para abrazarme. Di un paso atrás. «Siéntense». Se acomodaron en mi sofá de segunda mano, sentándose juntos como niños llamados ante el director, lo cual supuse que eran. Yo permanecí de pie. Me pidieron 1.800.000 pesos. Sabemos que es mucho, comenzó mi padre, pero estamos preparados para ofrecer garantía, para firmar un acuerdo de préstamo formal. Te pagaríamos con intereses. ¿Cómo?, pregunté secamente. No tienes ingresos. Mamá no trabaja. ¿Qué usarían para pagarme? Estoy buscando trabajo. Algo saldrá. A los 63 años, con tu reputación ligada a un escándalo de fraude, se estremeció. Eso no fue mi culpa. No tenía idea de lo que el CEO estaba haciendo. La ignorancia no es inocencia. Eras un ejecutivo senior. Deberías haberlo sabido. Levanté la carpeta de la mesa de centro. Pero no estamos aquí para discutir tus fracasos profesionales. Estamos aquí para discutir su solicitud de dinero. ¿Nos ayudarás?, preguntó mi madre, su voz pequeña. Eso depende. Tengo algunas preguntas primero. Abrí la carpeta y saqué el primer documento. ¿Recuerdan esta conversación? 16 de mayo, hace 4 años. Vine a ustedes y pedí 1,5 millones de pesos para pagar el tratamiento de Mateo. La cara de mi madre se puso pálida. Elena, ya hemos repasado esto. ¿Lo hemos hecho? Porque no creo que lo hayamos hecho. No realmente. No honestamente. Sostuve el documento, una impresión de mi página original de recaudación de fondos con el costo del tratamiento claramente listado. 1,5 millones. Me dijeron que no podían permitírselo, que tenían que pensar en su propia jubilación, que necesitaba ser realista. Tomamos la mejor decisión que pudimos en ese momento, dijo mi padre rígidamente. ¿Lo hicieron? Saqué otro papel. Este es un recibo del planificador de bodas de Camila. Costo total de servicios, 4,5 millones de pesos, pagado en su totalidad por ustedes, 18 meses después de que me dijeron que no podían pagar 1,5 millones para salvar la vida de su nieto. Camila se puso de pie. Esto no es justo. Estás retorciendo todo. Siéntate, dije, mi voz lo suficientemente dura como para que obedeciera. No he terminado. Saqué más documentos, poniéndolos en la mesa de centro uno por uno. Lugar de la boda, 1,6 millones. Flores, 300,000. Catering, 800,000. Vestido, 240,000. Fotógrafo, 160,000. Entretenimiento, 200,000. ¿Debo continuar? ¿Qué quieres de nosotros?, exigió mi padre. Una disculpa. Bien, lo sentimos. Cometimos un error. ¿Es eso lo que quieres escuchar? ¿Un error?, repetí suavemente. ¿Creen que elegir una fiesta sobre la vida de su nieto fue un error? No sabíamos que iba a morir, susurró mi madre. Sí, lo sabían. Los doctores se los dijeron. Yo se los dije. Lo sabían y no les importó lo suficiente como para ayudar. Saqué otro documento.
el que más dolía mirar. Una foto de Mateo en su cama de hospital, tomada 2 semanas antes de que muriera. Esto es lo que ese dinero habría salvado. Este niño, su nieto. ¿Lo recuerdan? Mi madre comenzó a llorar. Camila miró hacia otro lado. Mi padre miró la foto con una expresión que no pude leer. «Elena, por favor», dijo mi madre a través de sus lágrimas. «Sabemos que te fallamos. Sabemos que deberíamos haber hecho más. Pero no podemos cambiar el pasado. Solo podemos pedir tu misericordia ahora». ¿Misericordia? Coloqué la foto de nuevo en la carpeta cuidadosamente. Eso es interesante. No recuerdo haber recibido mucha misericordia cuando les rogué ayuda. Cuando vendí todo lo que poseía, cuando llené al tope cada tarjeta de crédito, cuando me mudé a un estudio y comí sopa instantánea para poder pagar los medicamentos de Mateo. «No entendimos lo malo que era», dijo mi padre. «¿No?» Les dije múltiples veces. Les mostré las facturas médicas. Les expliqué que sin tratamiento moriría. ¿Qué parte de eso no estaba clara? Silencio. Pero entendieron perfectamente bien lo importante que era la boda de Camila. Entendieron que los centros de mesa necesitaban ser exactamente correctos, que el lugar tenía que ser perfecto, que su hija merecía lo mejor que el dinero pudiera comprar. Me senté frente a ellos, mi voz tranquila y medida. Esto es lo que he aprendido en los últimos 4 años. No ayudaron a Mateo porque no querían. No se trataba del dinero. Tenían el dinero. Probaron eso. Se trataba de la elección. Eligieron lo que les importaba. «Eso no es cierto», protestó Camila. «Estaban tratando de proteger su jubilación, ¿verdad? Porque gastaron casi 3 veces sus preocupaciones de jubilación en tu boda. Las matemáticas no mienten, Camila. Las prioridades no mienten». Mi padre se inclinó hacia adelante. «Elena, entiendo que estés enojada. Tienes todo el derecho a estarlo, pero ¿realmente vas a castigarnos ahora cuando más te necesitamos? ¿Vas a ser tan cruel como crees que fuimos?» «Cruel», dije, saboreando la palabra. ¿Es cruel tomar decisiones basadas en lo que te importa? ¿Es cruel decidir que tus recursos deben ir hacia tus propias prioridades en lugar de la crisis de otra persona? Porque eso es lo que ustedes me enseñaron. Esa es la lección que me dieron cuando Mateo se estaba muriendo. «¿Entonces no nos ayudarás?», dijo mi madre secamente. «No dije eso». Levanté la carpeta y saqué un cheque que había preparado. «Estoy dispuesta a darles el 1.800.000 pesos». La esperanza floreció en sus rostros, desesperada e inmediata. «Sin embargo», continué, «hay condiciones». «Cualquier cosa», dijo mi padre rápidamente. «Firmaremos lo que quieras. Planes de pago, intereses, garantía». «No se trata de pago». Puse el cheque en la mesa entre nosotros. Estaba hecho por 1.800.000 pesos mexicanos, fechado para hoy. La primera condición es que reconozcan aquí y ahora que eligieron la boda de Camila sobre la vida de Mateo, que tenían el dinero y se negaron a ayudar. Quiero escucharlos decirlo. Me miraron fijamente. Camila miró a sus padres. «No tienen que hacer esto. Ella está tratando de humillarlos». «Sí, estuve de acuerdo. Lo estoy. Justo como ustedes me humillaron cuando rogué ayuda, cuando me paré en su puerta con facturas médicas y me dijeron que fuera realista, cuando enterré a mi hijo sola porque tenían una cena de ensayo. Así que sí, quiero que lo digan en voz alta, que tomaron una decisión y Mateo murió por ello». Mi madre estaba llorando más fuerte ahora. La cara de mi padre estaba roja, pero necesitaban ese cheque. Lo necesitaban desesperadamente. «Elegimos la boda», dijo finalmente mi padre, su voz apenas audible. «Teníamos el dinero y elegimos gastarlo en la boda de Camila en lugar del tratamiento de Mateo. Y incité. Y murió porque no ayudamos». «Mamá», miré a mi madre. «Deberíamos haberte ayudado», susurró. «Deberíamos haberlo salvado. Estuvimos mal». Me volví hacia Camila. «¿Y tú? ¿Cuál es tu papel en esto?» «Yo no sabía», dijo rápidamente. «No sabía que se habían negado a ayudar a Mateo». «¿No? ¿Nunca te preguntaste de dónde venía el dinero para tu boda elaborada? ¿Nunca pensaste que era extraño que te pidiera mover tu despedida de soltera
porque Mateo estaba en el hospital y te negaste? ¿Nunca cuestionaste tener tu boda 3 días después del funeral de tu sobrino? Ella no tuvo respuesta. Aquí está la segunda condición, continué. Toman este dinero, salvan su casa y nunca me contactan de nuevo. Ni tarjetas de cumpleaños, ni regalos de Navidad, ni llamadas telefónicas. Me eliminan de sus vidas completamente de la manera en que eliminaron a Mateo de sus recuerdos. Vuelven a fingir que no existo. Elena, no puedes decir eso en serio, dijo mi madre. Somos familia. No, la corregí. Compartimos ADN. La familia es otra cosa. La familia aparece. La familia se sacrifica. La familia no deja morir a los niños mientras planean fiestas. Me levanté y caminé hacia mi puerta, abriéndola. Esas son mis condiciones. Tomen el cheque o déjenlo. Tienen 60 segundos para decidir. Se miraron el uno al otro. Una conversación silenciosa sucediendo en miradas y expresiones. Los vi calcular. Los vi pesar su orgullo contra su desesperación. Les tomó 43 segundos. Mi padre recogió el cheque. Aceptamos tus condiciones, dijo, su voz hueca. Bien, hay un documento en la mesa junto al cheque. Es un acuerdo formal de que no tendrán más contacto conmigo. Fírmenlo. Firmaron sin leerlo, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cuán desesperados estaban realmente. La firma de mi padre era temblorosa. Mi madre apenas podía sostener la pluma a través de sus lágrimas. Camila firmó con trazos enojados y afilados, su cara roja de rabia reprimida. Cuando terminaron, recogí el documento y les entregué el cheque. Pueden irse ahora. Elena, comenzó mi padre, pero lo corté. Acordaron las condiciones. Sin contacto significa sin contacto. Váyanse. Salieron en fila silenciosamente, mi madre llorando, los hombros de mi padre caídos, Camila caminando rígidamente junto a ellos. Cerré la puerta detrás de ellos y la aseguré. Luego caminé a mi habitación y abrí mi laptop. Saqué mi cuenta bancaria y miré el saldo. El 1.800.000 que acababa de darles había sido transferido de mis ahorros esta mañana. Esa cuenta ahora mostraba 240.000 pesos restantes. Años de ahorro cuidadoso, de vivir modestamente, de guardar cada centavo extra, reducidos a casi nada. Pero no había terminado. Abrí mi correo electrónico y redacté un mensaje para mi tía Teresa, el único miembro de la familia que había mostrado alguna preocupación real por mí a lo largo de los años. Adjunté un documento, una carta que había escrito hacía meses, esperando el momento adecuado para enviarla. Tía Teresa, quería que supieras lo que realmente pasó con Mateo. He adjuntado una línea de tiempo completa de los eventos, incluyendo todas las solicitudes que hice de ayuda y las respuestas que recibí. También he incluido documentación de los gastos en que mis padres incurrieron durante ese mismo periodo, particularmente con respecto a la boda de Camila. Pensé que la familia debería saber la verdad. Por favor, comparte esto con cualquiera que creas que deba verla. Con cariño, Elena. Le di enviar. El documento que había adjuntado era completo. Cada conversación, cada negativa, cada gasto de boda, cada factura de hospital, la foto de Mateo en su cama de hospital, capturas de pantalla de las publicaciones de Facebook de mi madre llamando a Sofía su primera nieta, la línea de tiempo mostrando cómo mis padres asistieron a la cena de ensayo de Camila en lugar de la recepción del funeral de Mateo. Todo expuesto en detalle, cronológico e innegable. Mi tía Teresa tenía una gran red familiar extendida. Era del tipo que reenviaba correos electrónicos a docenas de personas, que compartía todo el chisme. Para mañana todos lo sabrían. Los amigos de mis padres, su club campestre, su iglesia, sus vecinos en Lomas. La verdad se extendería como un incendio forestal. El cheque que les había dado se cobraría. Conservarían su casa. Pero perderían algo más valioso: su reputación, su cómoda posición social, la imagen que habían elaborado cuidadosamente de ser padres y abuelos generosos y amorosos. Todos sabrían lo que realmente habían elegido,
lo que realmente habían valorado. Un golpe llegó a mi puerta 1 hora después. Miré por la mirilla y vi a Camila parada allí sola, su cara furiosa. Abrí la puerta, pero no la invité a pasar. Firmaste un acuerdo de no contactarme. Ese correo electrónico que enviaste. No puedes hacer eso. Estás arruinando sus vidas. Estoy diciendo la verdad. Hay una diferencia. Eres vengativa y cruel. Los estás destruyendo por despecho. No, dije con calma. Les estoy dando exactamente lo que me dieron. Consecuencias. Las acciones tienen consecuencias, Camila. Tomaron decisiones y ahora les toca vivir con ellas. Justo como yo he tenido que vivir viendo morir a mi hijo. Te dieron una vida, me dieron la espalda. Y yo les di 1,8 millones de pesos. Les devolví una fracción de lo que le robaron a Mateo. De mí. Y solo lo aceptaron porque no tenían otra opción. Si no estuvieran desesperados, ¿habrían ayudado? Ambas sabemos la respuesta. Nunca vas a dejar ir esto, ¿verdad? Nos vas a odiar por siempre. No los odio, dije, y me di cuenta de que era verdad. El odio requiere que te importe. Ya no me importa ninguno de ustedes. Dejaron de ser mi familia el día que eligieron una fiesta sobre la vida de mi hijo. Ahora son solo extraños que casualmente comparten mi apellido. Mamá está devastada. Papá se ve roto. ¿Valió la pena? Pregúntale a Mateo si valió la pena. Oh, espera. No puedes porque está muerto. La cara de Camila se arrugó. Realmente eres tan desalmada como decían. Desalmada. Mi corazón se rompió hace 4 años y no estabas allí para verlo. Estabas demasiado ocupada planeando tu boda perfecta y tu vida perfecta. Así que no me hables de desalmada, Camila. No tienes derecho a usar esa palabra. Él se dio la vuelta y se alejó. Y cerré la puerta por última vez a mi familia biológica. Durante los siguientes meses, escuché a través de canales indirectos lo que les pasó. Mis padres fueron de hecho socialmente condenados al ostracismo. Los amigos dejaron de llamar. La membresía del club no fue renovada. La asistencia a la iglesia se volvió lo suficientemente incómoda como para que dejaran de ir. Conservaron su casa, pero se convirtió en una especie de prisión, un lugar donde vivían con sus elecciones. Mi padre eventualmente encontró trabajo como consultor, ganando una fracción de su salario anterior. Mi madre desarrolló problemas de ansiedad y comenzó terapia. Camila y Javier se mudaron a otro estado, poniendo distancia entre ellos y el escándalo. Sus tarjetas de Navidad, que una vez habían sido producciones elaboradas, dejaron de llegar por completo. Escuché que mi madre le decía a la gente que yo estaba muerta, que era más fácil que explicar por qué su hija no quería tener nada que ver con ella. Supongo que de alguna manera estaba muerta para ellos. La hija que había estado agradecida por las obras, que había aceptado ser la segunda mejor, que se había tragado su dolor para mantener la paz, esa persona ya no existía. En cuanto a mí, continué construyendo mi vida. Salí en citas eventualmente, aunque con cuidado. Hice amigos reales, del tipo que aparecían cuando las cosas eran difíciles. Viajé a lugares que a Mateo le habrían encantado y esparcí sus cenizas en hermosos lugares alrededor del mundo. Viví por ambos. El 1.800.000 que les di a mis padres valió la pena. No porque merecieran ayuda, sino porque me dio cierre. Había probado que yo era la mejor persona, la que mostró misericordia, incluso cuando ninguna se me había mostrado a mí. Y luego me había alejado, dejándolos vivir con el peso de sus elecciones. Algunos podrían decir que fui cruel, que el verdadero perdón significa dejar ir completamente, ayudar sin condiciones. Pero esas personas nunca vieron a su hijo morir solo, mientras su familia celebraba en otro lugar. Nunca tuvieron que elegir entre la electricidad y la medicina. Nunca tuvieron que enterrar a su bebé con dinero prestado, sabiendo que se habían gastado millones en pastel y flores. Les di a mis padres lo que habían pedido bajo mis términos. Había cumplido con mi obligación como su hija una última vez, y luego
Había cerrado esa puerta para siempre, tal como ellos habían cerrado la puerta a Mateo cuando más los necesitaba. Al final, la venganza no se trataba de crueldad. Se trataba de justicia, de equilibrio, de asegurar que las consecuencias se encontraran con las acciones. Me enseñaron que la familia era condicional, que el amor tenía límites, que algunas vidas importaban más que otras. Simplemente les devolví sus lecciones, envueltas en un cheque que no podían rechazar, y una verdad de la que no podían escapar. Y avancé hacia un futuro del que nunca serían parte, llevando la memoria de Mateo conmigo, finalmente en paz. Suscríbete para más historias de la vida real.